Hola, pues espero que te encuentres fenomenal. Y hoy lo que vamos a hacer es vamos a seguir viendo las preposiciones, que también muchas de ellas son adverbios, y como vemos en orden alfabético, vamos a continuar con against. Vale, el primer ejemplo es why don't we put the bed against the wall? ¿Por qué no ponemos la cama contra la pared? Vale, es exactamente igual que en español, es la misma idea que colocas algo pegado a algo. Vale, she leaned against the door. En este caso es ella se apoyó contra la puerta. I've got a bruise where I hit my leg against the corner of the table. Tengo un moratón donde golpeé la pierna. Acuérdate que en este caso ellos personalizan, por eso dicen my leg, against the corner of the table, contra la esquina de la mesa. Es contra lo que yo he golpeado, he tocado eso. The rain beat against her face as she struggled through the wind. Entonces la lluvia golpeaba su cara. Aquí diríamos golpeaba contra su cara, literalmente sea contra su cara, porque está chocando, esa es la idea de against. Pero si lo traducimos así, no estaría realmente bien traducido en español, no diría contra su cara, quedaría raro esa traducción. Vale, entonces golpeaba su cara, ya diríamos directamente, en este caso hay dos acciones que suceden al mismo tiempo. Entonces, mientras ella luchaba, como para, aquí el through sabemos que es a través, pero no es que luchara a través del viento, sino que entendemos que la idea es que ella luchaba por avanzar contra ese viento que venía pues que la impedía avanzar, ¿vale? Que venía en dirección contraria. Cuando leas algo, cuando hagas una traducción, siempre piensa mentalmente qué es la idea, qué es lo que te está diciendo esta frase, visualízalo, que es mucho más fácil así. Vale, la siguiente sería paintings look best against a simple white wall. Entonces, las pinturas, los cuadros, aquí no decimos the paintings, porque si estamos hablando de unos cuadros en concreto, sí, pero aquí hablamos de que los cuadros en general tienen mejor aspecto, o sea, quedan más bonitos, podríamos decir, contra una simple pared blanca. Simple aquí significa simple en el sentido de que es simple, que es sencilla, que no tiene nada, ¿vale? Es decir, destacan. Esa es esta idea de against, lo mismo que decimos nosotros un poco en español, la misma idea. We've insured the car against fire, theft and accident. Entonces, hemos asegurado el coche contra qué? Pues contra incendio, robo y accidente. Okay. White blood cells help defend the body against infection. Entonces, los glóbulos blancos, fíjate que literalmente serían las células de sangre blancas, que nosotros como llamamos, no vamos a hacer esa traducción porque nosotros no lo decimos así. Diríamos, los glóbulos blancos, que es como lo decíamos, ayudan a defender el cuerpo contra qué? Against infection, contra la infección. Vale, the last part of the race was hard because I was running against the wind. Entonces, la última parte de la carrera fue dura, fue difícil. ¿Por qué? Pues porque estaba corriendo contra el viento. La misma idea de antes que, como veíamos que la persona luchaba, en este caso como ir a través del viento, pasando el viento, pues aquí iba corriendo y el viento venía en contra mía, ¿vale? Esa es la idea de against, como en español, ¿vale? Are you for or against my proposal? Lo mismo, puede tener este mismo sentido que tenemos nosotros también, que estás a favor, el for, es que estás a favor de algo o contra mi propuesta. 50 people voted against the new proposal. Entonces, 50 personas votaron en contra de la nueva propuesta. Germany are playing against Brazil in the cup final tonight. Entonces, Alemania está jugando, fíjate que aquí se utiliza... han puesto el plural, porque aquí Germany no estás considerándolo como el país, que sería algo singular, sino considerándolo como toda la gente que vive en ese país, ¿vale? Toda la gente, y la gente, en este caso, además, como son dos equipos, estás considerando el equipo de Alemania que va a jugar contra el equipo de Brasil, ¿vale? Por eso de against. Entonces, juega contra Brasil y por eso el plural en la final de la Copa esta noche. It's against the law to leave children under a certain age alone in the house. Entonces, es en contra de la ley, literalmente se es en contra de la ley, es decir, va en contra de la ley. Ten cuidado en lo que te digo muchas veces, no hagas traducciones simultáneas, te vas a volver loco pensando, ¿cómo digo va en contra de la ley? Against the law, a lo mejor si lo sabes y te viene de una forma natural, pero ese va, ese ir, puedes hacer una traducción literal y esta no es la idea. Siempre busca, aunque te parezca que no tienes, si tienes una buena cantidad de vocabulario, siempre busca en el vocabulario en el idioma en que estés hablando. Además, no tiene lógica buscarlo en otro idioma en el que no estás utilizando en este caso, ¿vale? Una cosa es que tú hagas una traducción, pero si no estás haciendo una traducción, búscalo directamente porque es mucho más fácil buscar entre el vocabulario que tienes. Entonces, es tan fácil como, y muchas veces te pasarán cosas como esta, que dices, jolín, ¿cómo lo digo? Y ves que en esta frase es tan fácil como que pongo el verbo to be, que es un verbo de lo más sencillo
sencillos que se aprenden desde el principio. Vale, entonces va en contra de la ley, deja a los niños under a certain age, sería under, sabemos que es por debajo, entonces de menos de una cierta edad, solos en casa. They decided not to take legal action against him. Decidieron no emprender acciones legales. Fíjate que emprender, de nuevo, simplemente es take action, tomar acción, emprender esas acciones legales. Además aquí legal lo pondrías en singular porque viene siendo como, aunque es un nombre, viene, es un adjetivo en realidad, pero muchas veces también se pone delante, sea un nombre o sea un adjetivo, muchas veces no lleva hasta ese precisamente porque aunque fuera incluso un nombre, estaría haciendo el oficio de un adjetivo, ¿vale? En su contra, en este caso es un adjetivo ya, porque tienes legal, que es legal, e illegal, pues sería ilegal. Otra cosa importante es, si tienes una palabra que conoces, de muchas de esas palabras van a salir los variantes, como en este caso. Si yo pongo una IL delante, voy a hacer illegal, ¿vale? Duplicaría la L en este caso. I wish she would tell me to my face what she has against me. Entonces, desearía, ¿ves? Aquí se desearía, simplemente ellos lo ponen en presente. Desearía que me dijera a la cara, ¿vale? Lo que tiene en mi contra, que tiene en mi contra, ¿vale? Este what, dependiendo de cómo, nosotros podemos traducirlo en español como un qué o como un lo que, dependiendo de la frase, ¿vale? I've nothing against him. Y no lo confundas con el that. That une o that es cuando a veces lo pones de sujeto cuando tienes una cosa o demás. Pero ese what es exactamente igual que cuando haces una pregunta. Si tengas una duda, si tienes una duda en este caso, ¿vale? Tú si hicieras esa pregunta dirías, what has she got against me? ¿Qué tiene en contra mía? Pues I don't know what she has against me. Utilizaría ese mismo what de la pregunta para hacer la respuesta de no sé lo que tiene en mi contra, ¿vale? O contra mía. I've nothing against him. No tengo nada en contra de él, ¿vale? I just don't have much in common with him. Ese just, sabes que es simplemente no tengo mucho en común con él. Ok, vale, y ese es el against. Ves que muchas cosas son similares al español, a como nosotros lo utilizamos. Vale, tenemos ahora ahead of. Bien, Rick walked on ahead of us. Vale, entonces Rick, el on, muchas veces en este caso tendría la idea de como siguió andando, continuó andando, ¿vale? Ahead of us sabemos que es por delante de nosotros, ¿vale? Es como aquí tienes el in front of. Acuérdate que opposite es enfrente de e in front of significa delante. Vale, pues imagínate que nosotros estamos aquí, ¿vale? Y Rick está más allá, un poco más allá. Visualiza siempre la situación. Just ahead of you, you'll see a bus stop. Lo mismo, justo delante de ti, ¿vale? Verás una parada de autobuses. He could see that the road ahead of him was clear. Entonces podía ver que la carretera que estaba delante de él, imagínate que estás conduciendo o simplemente vas andando y ves una carretera, ¿vale? Estaba despejada. Imagínate esa situación, vas conduciendo, pues veo que la carretera estaba obviamente clear. Esto es un ejemplo de lo que te decía antes. No puedo decir clear como clara. Quiere decir que estaba claro en el sentido de que no había nada. Estábamos hablando de que estaba despejado, de que no había ningún vehículo, ni nadie allí. Vale. For most of the year, London is 5 hours ahead of New York. Durante la mayor parte del año, Londres, lo mismo. Aquí te traduciríamos como tiene 5 horas de adelanto sobre Nueva York. Pero fíjate la forma de expresarlo. Literalmente, es 5 horas delante de Nueva York. O sea, va 5 horas por delante. O sea, es decir, adelanta Nueva York en 5 horas. ¿Ok? This was one Olympic site that had been completed ahead of schedule. Vale, esta palabra puedes oírla como schedule si es inglés británico y como schedule si es inglés americano. ¿Ok? Entonces lo que está diciendo que esta fue un sitio olímpico, ¿vale? Que había sido completado, si diríamos que ha sido completado por delante del programa, de lo que tenían estipulado, es que se ha adelantado, ¿vale? A lo que habían planificado. Esa es la idea. She has a difficult time ahead of her. ¿Vale? Tiene un tiempo difícil, ¿vale? Por delante de ella. Es decir, teniendo en cuenta el presente, le espera tiempos difíciles por delante, ¿vale? Le espera una época difícil por delante. Se refiere por delante, significa más allá, en el futuro, ¿vale? Y esta es la idea que tienes que tener. I've got a busy week ahead of me. La misma idea. Tengo una semana, pues, ocupada por delante de mí. O sea, tengo ahí toda la semanita que voy a estar muy ocupado. Bien. The latest opinion polls
put the Democrats 15% ahead of the Republicans. Vale, entonces los últimos sondeos de opinión ponen a los demócratas con un 15% por delante de, fíjate que todos tienen esta idea de por delante de, ¿vale? Que va por delante de los republicanos. Y Sophie is way ahead of the other children in her class. Sofía ese way aquí no tiene que ver con camino. Cuando quieres una palabra y no te encaja, anúlalas como, vale, esto lo voy a dejar fuera, sigo viendo lo que hay y si ya entiendo lo que significa esta frase, voy a entender, posiblemente entienda lo que significa esto. Si no me molesta, lo quito. Por ejemplo, Sofía está por delante de los otros niños en su clase. Vale, pues aquí obviamente no se van a explicar ni camino ni nada por el estilo porque no tiene sentido. Entonces, way ahead está como muy por delante de los otros niños en su clase. ¿Vale? Ok, la siguiente preposición es along. Cars were parked all along the road. Entonces los coches estaban aparcados todo a lo largo de la carretera, ¿vale? Along es a lo largo de un sitio, algo que es además alargado. Ya viene además, cuando ves otra palabra, otra cosa importante es que veas, por ejemplo, a lo mejor no has visto along, imagínate que nunca viste along. Bien, pero conoces long y long ya viene largo. ¿Vale? Ya significa ese largo, pues along es a lo largo de, ¿vale? Muchas cosas están conectadas porque vienen precisamente de la misma raíz. Vamos a ver de nuevo. A row of houses along the river. Entonces, una fila de casas a lo largo del río. She arranged her birthday cards along the shelf. Entonces, ella ordenó, colocó, es lo que quiere decir, visualiza, como te decía antes, que colocó sus tarjetas de cumpleaños, ¿vale? Entonces colocó a lo largo del estante, pues fue colocándola aquí, otra allí, ¿vale? Así, seguiditas, todo a lo largo del estante. Somewhere along this road there is a garage. Entonces, en algún lugar, en algún punto a lo largo de esta carretera hay un garaje. Vale, entonces a lo largo, along this road there is a garage. Entonces significa eso, que a lo largo en algún punto, porque sigue teniendo esta idea de a lo largo de algo. Vale, it's a garage en este caso, la pronunciación. Vale, cut along the dotted line. Corta, ¿por dónde tengo que cortar? A lo largo de la línea. Vale, si no sé dotted, vale, podrías no saberlo. No es tan importante. Lo que es importante es que has sacado la idea de que se trata de una línea, que tú tienes que cortar por esa línea. Dotted significa la línea de puntos, ¿vale? Dot es el punto y dotted es eso, punteada, con puntitos, el que tiene todo puntos. The room was so dark, I had to feel my way along the wall to the door. Entonces, la habitación estaba tan oscura que tuve que feel, ¿sabes qué es? Tiene que ver con sentir. Vale, si yo tengo que feel my way, quiere decir que como no podía ver, visualiza también la situación, tuve que andar así tanteando, ¿vale? A lo largo de la pared para llegar a la puerta, pues dice to the door, ¿ok? Entonces es eso, es ir así un poco a tientas, lo que decimos nosotros, tuve que ir a tientas a lo largo de la pared. We walked along the beach, de nuevo ese sentido de a lo largo de, caminamos a lo largo de la playa, ¿ok? Y como adverbio, en unos casos puede ser lo que te decía, a veces ya no lo pongo, si puede ser preposición, adverbio, las dos cosas, ya te lo indico. Puedes utilizarlo solo como preposición o a veces se puede utilizar como ambas cosas. Vale, en este caso como adverbio, he's welcome to come along, provided that he behaves himself. Vale, es bienvenido a... to come along es, cuando utilizamos este along, lo que le está dando es que es bienvenido a venir con alguien, a que pueda venir, ¿vale? Siempre que se comporte. Por ejemplo, I bring some food along and we can have a picnic. Aquí podría decir, traeré alguna comida, o si estoy hablando, traigo algo de comer, traigo alguna comida, y podemos tener un picnic, hacer un picnic, ¿vale? Este along lo que añade, tanto aquí como aquí, es que voy a traer esa comida conmigo, ¿vale? He's welcome to come along, es como diciendo, puede venir, ¿vale? No hay ningún problema en que venga, o en que venga con alguien, ¿vale? Como dice aquí, es together with, junto con alguien en este caso. He brought along his wife, lo mismo, él trajo a su mujer, es decir, añade como la trajo con él, ¿vale? A vivacious blonde, some 20 years his junior. Una rubia muy vivaz, muy vivaracha, ¿vale? Aquí nosotros decimos vivaracha. Y fíjate que como indica que es de algunos 20 años más joven. Y te dice his junior, ¿ok? Vale. También puede tener sentido de we were just walking along chatting. Cuando pongo este along con el verbo, fíjate
como vimos antes, ¿con qué va ese along? Como si es un adverbio, sabemos que un adverbio va con verbos, con un adjetivo o con otro adverbio. Bien, entonces tengo el come along, bring along. Lo mismo aquí es bring along porque este es el pasado, bring, brought, ¿vale? Entonces bring along es traer contigo, traer consigo con alguien, ¿vale? Y en este caso walking along significa que tiene ese sentido de íbamos caminando, como diciendo aquí moving forward, moviéndose hacia adelante, ¿vale? Vamos caminando y muchas veces te vas a dar cuenta de que los ingleses ponen en verbos que a lo mejor le añaden algo. A veces cuando tienes esos phrasal verbs que tienes una preposición o algo, hay una partícula que le está añadiendo, puede cambiar el sentido del verbo, ¿vale? Como look for, que es buscar, o look after, que es cuidar. Si cambio la partícula, cambia el significado, pero también otras veces lo que hace realmente es, no lo podemos traducir, digamos, porque en español no añadiríamos eso, pero en inglés sí que es importante porque le está dando una idea a mayores. No es lo mismo decir we were just walking, estábamos simplemente caminando, que we were just walking along. Ese along da la idea de estábamos caminando, ¿vale? Pero caminando en el sentido de moviéndonos. El along le da ese sentido de moviéndonos. Es como si tú dices, come here, ¿vale? Ven aquí. O dices, come over here. Ese over here te está dando la idea de que tú vienes desde esa posición en que estabas hacia esta posición donde estoy yo. Entonces, esa ¿cómo se suele decir esto? Lost in translation, que se pierde en la traducción. Eso es importante, porque te está añadiendo una idea, ¿ok? Y eso tienes que tenerlo en cuenta. Otra forma de utilizar el along es along with. Si yo digo, por ejemplo, it was this talent along with his speed that attracted several football managers. Estoy diciendo, fue su talento junto con su velocidad, es decir, no solo fue su talento, sino también su velocidad, lo que atrajo a varios directores técnicos, traduciríamos aquí, ¿vale? Porque tiene la palabra managers. Ok, es como in addition to, que es además de su talento, ¿no? Fue también la velocidad. Do you think he's been cheating us all along? ¿Crees que nos ha estado engañando all along? Significa todo el tiempo, ¿vale? Quiere decir, desde el principio, como dice aquí, from the beginning, desde el primer momento nos ha estado engañando, ¿vale? Esa es la idea. Ok, además de along, tengo alongside. Fíjate que va junto. Y en este caso, cuando hablo de alongside, puedo decir, the trees alongside the fence have all been damaged by the wind. Entonces, los árboles que estaban al lado de la verja, sí, es la típica verjita esta que separa, como imagínate un jardín de estos típicos ingleses, americanos, o que sea en las películas también, que tiene toda una verjita así pequeña, ¿vale? Al lado del césped. Vale, pues a lo largo de esta verja, ese alongside quiere decir que está near, que está a lo largo, porque tiene la palabra along, y además que está situado esos árboles que están cerca de esa verjita que cierran, ¿vale? Han sido todos dañados por el viento. Put your bike alongside mine. Entonces, pon tú, cuando decimos bike, puede ser bike de bicycle, puede ser de la bicicleta, pero también podríamos decir a motorbike, que también a veces lo reducen a bike, y puedes decir motocicleta, refiriéndote a la moto. Vale, entonces pon tu bicicleta o tu moto alongside mine, quiere decir al lado de la mía, ¿no? Lo vas a colocar, como dice aquí, next to, entonces al lado de. Aquí tiene la idea de cerca, que está cerca, y aquí tiene la idea de que está al lado, una cosa de otra. Vale, the new pill will be used alongside existing medicines. Entonces la nueva píldora, la nueva pastilla, ¿vale? Será usada, o sea, se usará. Vas a utilizar este be y el past participle porque muchas veces es este que nosotros decimos impersonal, se usa, lo que sea. En este caso se va a usar, será usada alongside existing medicines. Vale, aunque no supieras aquí, si tú entiendes esta parte y eres capaz, entiendes también lo de medicinas que ya existen, pues lo lógico, la traducción lógica sería que vas a usarlas al mismo tiempo que utilizas medicinas que ya existen, es decir, junto con medicinas existentes, ¿vale? Most of the staff refused to work alongside the new team. La mayoría del personal rehusó, es decir, se negó a trabajar al lado de el nuevo equipo, o sea, junto con ese nuevo equipo. Otra vez decimos al lado de, en el sentido de, pues trabajando al mismo tiempo con esas personas, ¿vale? Y lo importante, te voy a decir lo mismo, es que entiendas la idea.
I parked my car in the drive and William parked his alongside. Aparqué mi coche en el drive. ¿Sabes qué drive o driveway? Es el camino de entrada cuando tienes, por ejemplo, la típica, imagínate, la típica también serie o película que ves inglesa o sobre todo americana, que tienen su casita individual y que tienen esas pequeñas entradas, ¿vale? Que le llaman drive o driveway porque es donde realmente metes el coche para ir al garaje, ¿no? Te tienes el garaje allí al fondo, ¿vale? Pues entonces aparqué mi coche, en este caso en la entrada, ¿vale? O en la entrada del garaje, si quieres decir, y William aparcó el suyo, ¿dónde? Pues a su lado, ya entiendes que quiere decir que fue al lado de mi coche. Bien, luego tenemos among u amongst. Se puede decir de una forma o de otra. Muchas veces se oye más among, ¿vale? Pero amongst también sería correcto. Bien, the ancient fountain was hidden among the trees. Vale, entonces the ancient fountain es la fuente antigua, ¿vale? Estaba escondida entre los árboles. Y cuando utilizo among, quédate con la idea que está detrás. Lo que quiere decir es que estaba la fuente, ¿vale? Y que esos árboles, visualízalo, lo que te decía antes, rodeaban la fuente o que estaban en la fuente en el medio de esos árboles, ¿vale? Es algo que no está claramente definido, que tienes ahí árboles por aquí, por allá, por otro lado, es decir, ¿vale? En distintas partes. Bien, rescue teams searched among the wreckage for survivors. Los equipos de rescate, lo mismo, no digo the rescue teams, sino rescue teams cuando hablo de forma genérica, a no ser que pondría el the solo si me estoy refiriendo a unos equipos de rescate en concreto, ¿vale? Buscaron entre las ruinas. El wreckage es lo que queda una vez que algo hay un accidente o algo se destruye, ¿vale? Pues serían los restos, lo que queda, ¿vale? Entre los restos de lo que había, que estaba todo, pues eso, imagínate por ejemplo que hay un accidente o cualquier cosa, está todo esparcido, ¿vale? Y entonces te imagínate los equipos de rescate, la gente que va buscando, ¿vale? Buscando supervivientes. Y ese among quiere decir que estaban, pues eso, está todo como esparcido, mezclado, ¿vale? Está uno por aquí, otro por allí, por ahí. Esa es la idea de among. I saw a few familiar faces among the crowd. Vi unas pocas caras familiares entre la multitud. De nuevo, tú estás, o las caras familiares están, eso, rodeado por la gente, hay gente por distintas partes. Esa es la idea de among o amongst. Relax, you're amongst friends. Vale, en este caso es como en español. Relájate, ¿vale? Estás entre amigos. Vale, este entre amigos se refiere, eso, estás entre un grupo, es una parte de, ¿vale? De ese grupo. A decision that has caused a lot of anger amongst women. Bueno, en este caso no es amongst porque no tiene la ST. Among women. Sabes que puedes utilizar uno y el otro. Vale. Entonces, una decisión que ha causado mucho enfado entre las mujeres. Aquí ya entiendes perfectamente, por nosotros digamos en español, que se refiere entre el grupo de las mujeres. Es decir, ¿vale? Está el grupo de las distintas mujeres, es decir, dentro de ese grupo, que es el grupo femenino, pues esta decisión ha causado mucho enfado. The costs should be shared equally among the three of you. Entonces, el coste debería ser compartido igualmente entre vosotros tres. Vale, among también significa cuando estás en un grupo de 3 personas o de más personas, ¿vale? Entonces, vuelve a tener esta idea de que es un grupo, no algo tanto individual, es cierto que cada uno comparte sus gastos, ¿vale? Pero estos gastos serán compartidos entre este grupo, que sois 3 personas. He divided the country among his sons. Lo mismo, dividió el país entre que los dividió entre sus hijos, ¿vale? Tenía varios hijos, tiene 3 o más de 3 hijos, ¿vale? Y ¿qué pasa? Es decir, tiene más de 2 hijos, porque cuando vamos a among es más de 2, es decir, de 3 en adelante. Vale, ¿y qué hizo? Pues lo dividió entre estos hijos. Pero cuando utilizas among, vuelvo a decirte que la idea es de un grupo. Bien. También podemos utilizar otras expresiones como son: She has worked as a plumber among or amongst other things. Ha trabajado como fontanero, entre otras cosas. Research shows that vitamin D can, among or amongst other things, lower blood pressure. La investigación muestra que la vitamina D puede, entre otras cosas, ¿vale?, bajar la presión arterial, literalmente sea la presión de la sangre.
Pero nosotros no decimos presión de la sangre, decimos presión arterial. Fíjate la diferencia, la idea es la misma, solo que ellos no utilizan la palabra arteria, de arterial, que viene de arteria, sino la presión sanguínea. Más bien, aquí también podemos decir eso, sanguínea, presión arterial, presión sanguínea. No sé si la verdad si es lo mismo. Vale, vamos a decir mejor sanguínea, porque viene la palabra blood, sangre. Vale, y low es bajo. A lo mejor no has visto lower, piensas en lower de más bajo cuando hacemos la comparativa, pero obviamente aquí no puede ser más bajo, con lo cual tengo que traducirlo con sentido común según los otros elementos que tengo en la frase. Her parents, among others, were worried about her traveling alone. Entonces sus padres, entre otras personas, estaban preocupados de que, o por el hecho de que ella viajara sola. Vale, fíjate aquí que el traveling utilizo el gerundio porque se refiere a ese hecho, es la acción de viajar. Bien, y también puedo utilizarlo cuando digo we talk about this among or amongst ourselves all the time. Hablamos sobre esto entre nosotros todo el tiempo. Nosotros decimos lo mismo en español, lo hablamos entre nosotros, unos con otros, ¿vale? Talk about it among or amongst yourselves. Puedo utilizar con ourselves, among ourselves, entre nosotros, among yourselves, entre vosotros, ¿vale? Durante un rato, que es lo que dice aquí la frase, o they can't even come to an agreement among or amongst themselves. No pueden incluso llegar a un acuerdo entre ellos, ¿ok? Y fíjate que nos tenemos entre ellos, entre vosotros, entre nosotros, pero aquí no podrías utilizar, es decir, volvemos a lo mismo. Si yo hago una traducción literal, voy a decir nosotros, ¿vale? ¿Qué es nosotros? Pues el we. Pues among we, sabes que no podrías ponerlo. ¿Por qué? Porque es un pronombre pero sujeto, necesito siempre el verbo a continuación, ¿vale? Y fíjate que aquí es ourselves, es como nosotros mismos, yourselves, vosotros mismos, themselves, ellos mismos, porque se refiere a ese grupo. Ok. Y otra que no es tan conocida es amid o amidst. Y esta, tanto amid como amidst, es formal. Es como la que acabamos de ver aquí, among o amongst, ¿vale? Pues este es el equivalente, pero de una forma más formal. Lo podrías ver, por ejemplo, en algún escrito. Está bien que lo sepas, aunque a lo mejor igual no lo vas a utilizar, pero sí que si lo ves en algún escrito que lo puedas identificar. ¿Vale? On the floor, amid mounds of books were two small envelopes. Entonces, en el suelo, entre montañas, se refiere a pilas, puedes utilizar la palabra piles, piles escrito, piles of books, pilas de libros, en este caso piles con S porque es plural, lo que estamos utilizando, estaban dos pequeños sobres. Entonces te puedes imaginar el suelo y entre el suelo pues que había dos sobres ahí rodeado, un montón de libros que estaban por todas partes. Eso es lo que decir, está rodeado por los libros, está en medio de esos libros. The town sits amid gentle hills. Entonces obviamente no vas a traducir el pueblo o la ciudad, se sienta. Village es un pueblo más pequeño, town sería mayor que village, ¿okay? Pero no es como city o big city, que ya es una gran ciudad. Vale, entonces la ciudad no vas a traducir como sienta, pero sí que entiendes el significado. Pues dice, se sienta entre colinas suaves. Gentle quiere decir algo que es suave, que no son colinas ásperas, que no es algo ahí, sino que es algo como lo que es los lados de la colina son más suaves, ¿vale? O sea, tienen esa idea. Por eso de ahí viene la palabra también gentleman, que es un caballero, porque viene pues un hombre que es gentil, que tiene modales, ¿no? Pues suaves, no bruscos. Esa es la idea. Vale, entonces la colina se sienta, no vas a decir se sienta entre, pero sí que entiendes perfectamente lo que quiere decir que está situada entre colinas, pues eso, que no son abruptas ni nada. Vale, y amid es que está pues en el medio, está rodeado por esas colinas. The president cancelled his visit amid speculation that his health was failing. Entonces el presidente anuló su visita entre especulación de que su salud estaba fallando. Vale, ese amid aquí no tiene esta idea de rodeado de, pero sí quiere decir que lo anuló en medio de esa especulación. Es un poco, siempre piensa que este amid o como dijimos antes, el among o amongst, es en medio de algo, ¿vale? Queda un poco ahí como hay un grupo y tú estás como en medio de ese grupo, en medio de esas cosas, rodeados por algo. Esa es la idea. Vale, y ahora aunque esta preposición no corresponde aquí porque es between y empieza por B, sí que la he puesto para que veas la diferencia entre el among o amongst o el amid amidst y
la diferencia con el between. Normalmente siempre se nos dice que el between es dos personas, dos objetos, dos lugares, ¿vale? Y sí que es cierto. Vamos a ver primero una serie de ejemplos que es entre dos cosas. Bien, I was sitting between two very large men. Entonces estaba sentada entre dos hombres, como esos hombres muy grandes. Our holiday house is between the mountains and the sea. Nuestra casa de vacaciones está entre las montañas y el mar, o sea, están las montañas por un lado, el mar por el otro. The wall between East and West Berlin came down in 1989. Entonces, sabemos que wall es pared, pero obviamente también sabemos que decimos la pared de Berlín, o decimos el muro, porque pared es algo más sencillo y es algo más de una casa, y el otro es algo pues mucho más sólido, ¿vale? Entonces el muro entre el Berlín Este o el Berlín del Este y Berlín Oeste se derribó, literalmente, fíjate, derribar, o sea, came down, como vino abajo, ¿vale? Se cayó, podemos decir, en 1989. Bueno, se cayó porque lo tiraron. There were two houses with a narrow path in between. Había dos casas con un camino, aunque no supieras que es narrow, no importa, no es imprescindible para entender la frase, ¿vale? Si lo sabes, mucho mejor. Lo que te digo, cuanto más leas, busques en el diccionario y demás, mejor. Cuanto más vocabulario, mucho mejor. Y sobre todo cuando tienes un cierto nivel, ya tienes que tener ese vocabulario que sea más complejo, ¿vale? Pero no es imprescindible para entender algo, no te bloquees tampoco por eso. Entonces, había dos casas que con un camino, había un camino estrecho in between. In between porque es entre esas dos casas, ¿vale? She weighs between 55 and 60 kilograms. Ella pesa entre 55 y 60 kilogramos. The competition is open to children between 6 and 12 years of age. Entonces la competición está abierta para niños que, es decir, pueden participar niños entre, ¿qué edades? Pues 6 y 12 años. The room was either extremely cold or hot. Never anything in between. La habitación era es que tienes el either or, que es o, entonces o tremendamente fría o caliente. Nada, never anything, nunca nada, in between, entre esas dos cosas, o entre frío o entre calor. No había nada que fuera templadito, que estuviera entre esos dos extremos. Breakfast is served in the restaurant between 7 and 9. El desayuno se sirve, ¿ves? Es servido. Eso nosotros decimos como se sirve. ¿Por quién? Ya sabemos por qué, pues por los camareros, pero cuando tenemos ese se impersonal tenemos que utilizar la pasiva. It serves in the restaurant, se sirve en el restaurante entre las 7 y las 9. There is a break of 10 minutes between classes. Entonces hay una pausa de 10 minutos entre clases, porque entre clases me refiero que entre una clase y la otra clase, es decir, hay dos clases. Entre cada una de esas dos clases va a haber una pausa. In between sobs, he managed to tell them what had happened. Entre sollozos, fíjate que in between sobs quiere decir como estaba sollozando y luego entre eso había otro sollozo y entre uno y otro él pudo. Acuérdate que aquí no puedes poner un could. Un could es algo más genérico. Cuando estoy diciendo que en una situación concreta él pudo, consiguió hacer algo, tendría que poner el manage, ¿vale? O el was able to. Entonces, he managed o he was able to tell them, pudo decirles lo que había sucedido. De nuevo, cuando tengo un lo que es un what. Si tengo una duda, Ariel hace esa pregunta, porque tú dirías, what has happened? ¿Vale? ¿Qué ha sucedido? Y me dirás ese what, ¿vale? Pues es lo mismo para la respuesta. There is a great deal of similarity between Caroline and her mother. De nuevo, dos cosas. Hay una gran cantidad de similitudes entre Caroline y su madre. Trade between the two countries has increased sharply in the past year. El comercio entre los dos países ha incrementado sharply, es bruscamente, o sea, muchísimo, ahí sí, de una forma drástica, en el año pasado, o en el pasado año. Es decir, y hay una expresión como es between you and me, como decimos nosotros en español también, o puede ser just between you and me. Entonces, entre tú y yo, o just between you and me, que sería, mira, entre tú y yo, pero ese just sería justo, es decir, solo entre nosotros. Es como aquí se metida un solo. Mira, solo entre tú y yo, ¿vale? Búscalo. ¿Cómo lo dirías en español? ¿Cuál sería la traducción más aproximada a como lo dirías tú de forma natural? I don't think she'll stay in this job very long. No creo que permanezca, que siga en ese trabajo mucho tiempo. Vale, aquí aunque tengas un will, acuérdate que el will no solo se utiliza para ser ese futuro, que siempre decimos will futuro, vale, pero sabes que el will, ellos lo utilizan mucho cuando estamos en una conversación y en una conversación sale algo de que es espontáneo porque lo estás diciendo en ese momento. Por ejemplo, si quieres decir I'll see you tomorrow, pues te veo mañana.
No tengo por qué decir tampoco te veré mañana, podrías decirlo, pero podría decir te veo mañana, ¿vale? Y ellos seguirían poniendo I will see you tomorrow, porque es algo que has dicho en la conversación. O cuando vas a pedir al camarero y dices, oh, I'll have the steak, tomaré, o I'll have the salad, tomaré la ensalada, ¿vale? O tomo la ensalada, ¿vale? Eso es algo espontáneo, lo has dicho en ese momento porque ha sido una conversación. Vale, y between, a diferencia que siempre se utiliza normalmente, siempre se dice para dos personas, dos objetos, dos cosas, dos situaciones. Pero también es cierto que between, por eso quería poner que viese estas frases también, se puede también utilizar para más de dos personas. Es decir, como el among o el amongst. O el amid, en este caso, bueno, el amid no, porque el amid, en este caso, amidst, está solamente, tiene la idea de rodeado, ¿vale? Está en medio de, no tiene esta idea de, como decíamos aquí, de un grupo de tres o más. Bien, ¿cuál es la diferencia entre among, amongst o between? La diferencia es que el among, lo que veíamos, sí que es un grupo, pero tiene más esa idea de lo que decimos antes, de grupo. Tú vas a dividir algo entre varias personas, pero haces más hincapié. La idea, digamos, para que te quede así un poco claro, la idea es, haces más hincapié en el grupo, ¿vale? Fíjate que el among hablaba de lo que rodea, de lo que está en medio, de lo que está como más diluido, ¿no? No se ve tan claro, no está tan claramente identificado. Si yo tengo, por ejemplo, busco a víctimas en medio de escombros, pues está todo ahí, pues imagínate, cada uno por su lado. Si busco un sobre o algo que tengo por ahí en medio de libros, pues también está todo así como más diseminado. O veo una cara familiar en medio de la multitud, pues tengo que ver una multitud donde hay un montón de gente y pues tengo que estar intentando visualizar a ver dónde quedan las caras conocidas, ¿vale? Porque está un poco ahí, ¿vale? Más metido, está en medio de o rodeado de algo. Bien, cuando utilizo el between, la idea, y quédate siempre con que lo importante son las ideas, que es lo que quiere transmitir. Si vamos a leer esta frase, we drank 2 bottles of wine between the 4 of us. Vale, bebimos 2 botellas de vino entre los 4. Vale, entre los 4 quiere decir que claramente identificas a cada persona que fue bebiendo su cantidad de vino. Es decir, es también entre varios, pero claramente se define quién hizo cada cosa. Cada persona está, o cada parte del grupo está claramente identificada. Esa es la diferencia entre utilizar una preposición o utilizar la otra. We shared the preparation for the party between us, so it wasn't too much work. Entonces, lo mismo, compartimos la preparación de la fiesta entre nosotros, así que no fue demasiado trabajo. Bien, esta es una buena frase. Cuando tengas también alguna duda, búscate una frase, algo sencillo. Visualiza una situación donde sea fácil que te venga a la mente y que recuerdes rápidamente el significado. Bien, lo preparamos, hicimos la fiesta y lo preparamos entre nosotros, ¿vale? Por eso, como había más de una persona, pues no fue mucho trabajo. Bien, ¿y qué hicimos? Pues dijimos, pues tú te ocupas de los globos, tú te ocupas de comprar el regalo, tú te ocupas de coger la comida, tú te ocupas... Fíjate que cada persona se ocupa de algo en concreto y claramente de cada persona tiene su papel definido. Vale, por eso utilizamos el between. It's simply not practical to divide the work between so many people. Lo mismo, simplemente no es práctico el dividir el trabajo entre tantas personas. Cuando hablo de entre tantas personas, ¿vale? Hablo de un grupo, pero hablo de que cada persona tenga su tarea en concreto. Es por la razón por que utilizo ese between. There is a lot of competition between computer companies. De nuevo, hay un montón de competencia entre empresas de ordenadores. Aquí el between lo que está significando es que se define claramente vale, no es entre el grupo de esas empresas de ordenadores, sino entre cada empresa en concreto. Y the money was divided equally between several worthy causes. Lo mismo, es la misma idea. El dinero fue dividido, se dividió el dinero igualmente entre varias causas, pues worth es que merecen la pena, worthy son dignas, que son nobles, que son causas, ¿vale? Importantes en el sentido de que lo estás dando para algo que realmente merece la pena, ¿vale? Que está haciendo una buena labor, está buscando algo que más o menos tal, sería eso, como que hacen una buena labor, ¿vale? Y que por eso son causas nobles. Vale, pues lo que estamos diciendo es que claramente sé para qué causa y cada causa, ¿vale? Lo mismo que decíamos antes, está definida. Pues esto lo voy a dar por una organización que se dedica como Amnistía Internacional, a defender los derechos del hombre. O esta una organización que se dedica a, pues, Médicos Sin Fronteras, ¿vale? O a otra organización que se dedica, pues, no al maltrato de animales o no contra la violencia de lo que sea o así. Entonces, claramente cada una de las causas está claramente definida, ¿vale? Esa es la diferencia, es lo que
Siempre, siempre busca qué es, por qué en este contexto, sobre todo cuando leas algo, por qué en este contexto se utiliza esto y esto no. En algunos casos puede haber cosas que sean equivalentes, como si yo digo no obstante o digo sin embargo, ¿vale? Son cosas parecidas que puedo utilizar una a la otra. Lo único que me está dando es que para no repetir, ¿vale? Pero la idea es la misma. Pero si hay alguna cosa que se utiliza una como el between o el among, es porque hay una diferencia entre ellas, ¿vale? Como es este caso. Y la diferencia es eso, algo más genérico o algo más concreto. Y con esto lo vamos a dejar. Espero que, como siempre, que te haya servido de mucho, que te haya ayudado un montón y que sobre todo te haya ayudado a mejorar. Y recuerda, lo importante es que es poco a poco, no hace falta correr, no hace falta meterse presión, sino que se avanza muchísimo más, yendo avanzando poquito a poco y haciendo un poquito cada día, con lo cual ya verás que en poco tiempo vas a llegar pues muy lejos y que el examen te va a salir fenomenal y que vas a mejorar un montón. Así que nos vemos en otro de mis vídeos o nos vemos en una de mis clases. Venga, cuídate mucho. Chao, chao.